El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Chihuahua. Isadora Mendoza parpadeó, tratando de enfocar la vista a través del sudor y la arena que se pegaba a sus pestañas. La camioneta que la había traído hasta aquí no era más que un punto difuso en el horizonte, alejándose entre nubes de polvo. ¡Esperen! Su grito se perdió en la inmensidad. La garganta le ardía, reseca por el miedo más que por la sed. Aún no podía creer lo que acababa de suceder. Hacía apenas 3 horas, estaba en el asiento trasero de la camioneta de su primo Roberto, confiando en que la llevaría a Ciudad Juárez como habían acordado. El plan era simple: ella testificaría contra los hermanos Salazar, los narcotraficantes que habían asesinado a su padre, y Roberto y su equipo de seguridad la protegerían. Es por tu bien, prima, había dicho Roberto mientras la sacaban de la camioneta a punta de pistola. Los Salazar pagan mejor que el gobierno. Lo siento, pero no puedo arriesgar a mi familia por la tuya. Y así, sin más, la habían abandonado en medio de la nada. Sin agua, sin comida, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, jeans, una blusa delgada y zapatos completamente inadecuados para el desierto. Ni siquiera le habían dejado su bolsa. Isadora giró 360 grados, buscando algún punto de referencia. Nada. Solo dunas interminables, mezquites dispersos y el cielo despiadado. El pánico comenzó a trepar por su columna como un escorpión venenoso. Piensa, Isadora, piensa, se dijo en voz alta, necesitando escuchar algo más que el silencio aplastante. Su padre, antes de que los Salazar lo mataran, le había enseñado algunas cosas sobre supervivencia. El sol sale por el este y se pone por el oeste. La carretera principal corre de norte a sur. ¿Pero en qué dirección la habían traído? El viaje había sido caótico, con Roberto tomando múltiples desvíos para despistar a posibles seguidores. Ahora entendía que era para desorientarla. El sol estaba casi directamente encima, lo que no ayudaba para orientarse. Decidió caminar hacia donde creía que estaba el norte, basándose en las sombras mínimas de los arbustos. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se adherían a su piel sudorosa. 1 hora después, la sed comenzó a manifestarse seriamente. La lengua se le pegaba al paladar y los labios comenzaban a agrietarse. El calor era opresivo, probablemente más de 45 grados. Su blusa estaba empapada de sudor, lo que significaba que estaba perdiendo líquidos preciosos. Se refugió bajo la sombra escasa de un mezquite, quitándose los zapatos para examinar sus pies. Ya tenían ampollas. A este ritmo, no duraría hasta el anochecer. Papá, ¿qué hago?, susurró al viento. Jorge Mendoza había sido un hombre íntegro, un periodista que se negó a ser silenciado por las amenazas. Su investigación sobre los hermanos Salazar le había costado la vida, pero había dejado suficiente evidencia para hundirlos, si ella lograba entregarla a las autoridades correctas. El sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Se levantó de un salto, agitando los brazos frenéticamente. Pero el vehículo, apenas visible en la distancia, no cambió su curso. O no la habían visto, o no les importaba. La desesperación amenazaba con consumirla cuando notó algo en la arena, huellas de herradura. Eran recientes, el viento aún no las había borrado completamente. Donde había caballos, tenía que haber personas. Agua. Salvación. Siguió las huellas con renovada energía, aunque cada paso era una tortura. El sol comenzaba su descenso, lo que significaba que pronto tendría otro problema, el frío del desierto nocturno. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, Diego Morales desmontaba de su caballo junto a un pequeño manantial. El vaquero de 35 años revisó las alforjas, sacando comida para él y su montura. Había salido esa mañana a buscar una vaca perdida, pero algo lo inquietaba. ¿Qué piensas, relámpago?, le preguntó al caballo alazán mientras éste bebía. Esas huellas de llanta no me gustan. Demasiado lejos de cualquier camino conocido. Diego conocía cada centímetro de este desierto. Había nacido y crecido aquí, en el rancho que ahora manejaba solo desde la muerte de su esposa, Lucía, 5 años atrás. El cáncer se la había llevado rápidamente, dejándolo con un vacío que el trabajo duro no lograba llenar. Fue entonces cuando vio las huellas en la arena. No de animal, sino humanas. Pequeñas, torpes, de alguien que claramente no conocía el desierto. Y lo más alarmante, iban en círculos. Alguien está perdido, murmuró, estudiando el patrón. Las huellas eran frescas, de no más de 2 horas. Siguió el rastro con la vista y notó manchas oscuras en la arena. ¿Sangre? No, al examinarlas más de cerca,
eran de zapatos inadecuados que se estaban deshaciendo. El instinto de Diego, afinado por años de rastrear ganado y sobrevivir en el desierto, le gritaba que algo andaba muy mal. Una persona sola, a pie, sin equipo adecuado, no sobreviviría la noche. Montó rápidamente, siguiendo las huellas. El sol ya tocaba el horizonte, pintando el desierto de rojos y naranjas. Hermoso para quien pudiera apreciarlo, mortal para quien estuviera perdido. La encontró 20 minutos después, colapsada junto a un cactus. Por un momento, Diego pensó que llegaba demasiado tarde, pero entonces ella se movió, tratando débilmente de levantarse al escuchar el caballo. Tranquila, dijo Diego, desmontando con cuidado. No voy a lastimarte. Isadora lo miró a través de ojos hinchados por el sol y el polvo. Vio a un hombre curtido por el desierto, con sombrero vaquero y expresión preocupada. No parecía uno de los hombres de los Salazar. Agua, croó ella. Diego sacó rápidamente su cantimplora. Despacio, solo pequeños sorbos o te enfermarás. Mientras ella bebía, él evaluó su condición. Deshidratación severa, quemaduras de sol, pies destrozados. Pero viva. Milagrosamente viva. ¿Qué diablos hace aquí sola?, preguntó mientras humedecía un pañuelo para limpiarle la cara. Me dejaron. Isadora luchó por formar las palabras. Mi primo, los Salazar, traición. Diego frunció el ceño. Los hermanos Salazar eran conocidos en toda la región. Nadie los mencionaba sin miedo. Eso puede esperar. Primero hay que sacarte de aquí. La levantó con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba. ¿Puedes montar? No, no sé. Irás conmigo entonces. Diego la subió al caballo y montó detrás de ella, sosteniéndola firmemente. Mi rancho está a 1 hora. Aguanta. Isadora se recostó contra él, demasiado exhausta para preocuparse por la propiedad o el peligro. Este extraño la había encontrado cuando todos la habían abandonado. Por ahora, eso era suficiente. Mientras cabalgaban hacia el rancho, con las primeras estrellas apareciendo en el cielo, Diego no podía evitar pensar en el giro que acababa de dar su día. Había salido a buscar una vaca y había encontrado a una mujer medio muerta con una historia que involucraba a los criminales más peligrosos de la región. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Isadora, murmuró ella. Isadora Mendoza. El nombre le resultó familiar. Entonces lo recordó, Jorge Mendoza, el periodista asesinado hacía 2 meses. Su muerte había sido noticia incluso en su aislado rancho. Descansa, Isadora, dijo Diego, ajustando su agarre cuando ella se tambaleó. Estás a salvo ahora. Pero mientras el rancho aparecía en la distancia, Diego sabía que a salvo era un término relativo. Si los Salazar la querían muerta, su rescate en el desierto era solo el comienzo de los problemas. La pregunta era, ¿estaba preparado para enfrentarlos? Mirando el rostro quemado por el sol de la mujer en sus brazos, Diego tomó una decisión. Había fallado en salvar a Lucía de su enfermedad, pero tal vez podría salvar a esta extraña del destino que otros habían planeado para ella. El desierto había intentado reclamarla, pero él la había encontrado primero. Y Diego Morales no era hombre de dejar las cosas a medias. La fiebre llegó esa primera noche como un enemigo silencioso. Isadora deliraba, alternando entre escalofríos violentos y sudor que empapaba las sábanas. Diego había visto esto antes. El golpe de calor combinado con deshidratación severa podía matar incluso después del rescate. Los maté, papá, los maté a todos, murmuraba Isadora en su delirio. No, no era yo, era Roberto, siempre fue Roberto. Diego mantenía paños fríos en su frente, obligándola a beber pequeños sorbos de agua con electrolitos cada vez que recuperaba algo de conciencia. Había llamado a doña Carmen, la curandera del pueblo más cercano, pero ella no podría llegar hasta el amanecer. Aguanta, le susurraba Diego a la mujer inconsciente. Has sobrevivido al desierto. No te rindas ahora. Mientras la cuidaba, no pudo evitar estudiar su rostro. Incluso con las quemaduras del sol y los labios agrietados, había una fortaleza en sus rasgos que hablaba de determinación. Sus manos, aunque delicadas, tenían callos de escritura. Una trabajadora, no una princesa mimada. El rancho Las Tres Cruces era modesto pero funcional. Diego lo manejaba con la ayuda de 2 vaqueros, los hermanos Pérez, que vivían en una casita a medio kilómetro. Les había avisado por radio de la situación, pidiéndoles que se mantuvieran alertas por si aparecían visitantes inesperados. Cerca del amanecer, Isadora abrió los ojos. La fiebre había bajado, dejándola débil pero lúcida.
¿Dónde? En mi rancho. ¿Estás segura? Diego le acercó un vaso de agua. Despacio. Ella bebió, sus ojos oscuros estudiándolo con una mezcla de gratitud y cautela. No debiste. Es peligroso. Ellos. ¿Los hermanos Salazar? Isadora se tensó. ¿Qué sabes de ellos? Lo que todos en la región saben. Que son intocables. Que tu padre los desafió y pagó el precio. Diego se sentó en la silla junto a la cama. Lo que no entiendo es por qué tu propio primo te traicionó. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isadora. Roberto trabajaba en la procuraduría. Se suponía que me protegería mientras yo entregaba las pruebas que mi padre recopiló. Pero los Salazar le ofrecieron más dinero del que vería en toda su vida como funcionario honesto. ¿Qué pruebas? Isadora dudó, luego pareció tomar una decisión. Grabaciones, documentos, fotografías. Mi padre pasó 2 años documentando sus operaciones. Sobornos a políticos, rutas de tráfico, asesinatos ordenados. Suficiente para destruir su imperio. ¿Y dónde están esas pruebas ahora? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Isadora. Roberto cree que las tiene. Le di una USB en la camioneta antes de que me abandonaran. Pero era falsa. Las verdaderas. Se tocó el pecho, donde Diego ahora notaba un bulto bajo la blusa. Mi padre me enseñó a no confiar en nadie completamente. Diego silbó quedamente. Llevas una sentencia de muerte en el pecho. Llevo justicia, corrigió Isadora con fiereza. Mi padre murió por esto. No puede ser en vano. Doña Carmen llegó con el sol, trayendo sus hierbas medicinales y su sabiduría práctica. Examinó a Isadora con manos expertas. Vivirá, declaró. Pero necesita reposo. Las quemaduras sanarán, los pies tardarán más. ¿Y la deshidratación? Miró a Diego significativamente. Casi la pierdes. 1 hora más en el desierto y no habría nada que hacer. Mientras doña Carmen aplicaba ungüentos en las quemaduras, Diego salió al porche. El desierto lucía engañosamente pacífico en la luz de la mañana, pero él sabía que la calma no duraría. Si los Salazar descubrían que Isadora estaba viva, vendrían por ella. Jefe, la voz de Joaquín Pérez crackleó en el radio. Tenemos compañía. 3 camionetas acercándose por el camino del este. El corazón de Diego se aceleró. ¿Reconoces a alguien? Negativo. Pero no parecen compradores de ganado. Manténganse fuera de vista. Voy a recibirlos. Diego entró rápidamente a la casa. Doña Carmen, llévese a Isadora al sótano. Hay una entrada oculta detrás de la despensa. ¿Qué pasa? Isadora intentó levantarse, pero las piernas no la sostuvieron. Tal vez nada. Tal vez problemas. Diego sacó su rifle del armario. Pero no voy a arriesgarme. El sótano era en realidad un antiguo refugio que el abuelo de Diego había construido durante la Revolución. Pocos sabían de su existencia. Mientras doña Carmen ayudaba a Isadora a bajar, Diego se preparó para recibir a sus visitantes. Las 3 camionetas se detuvieron frente a la casa levantando nubes de polvo. Bajaron 6 hombres, todos armados discretamente. El líder era un tipo de traje que desentonaba completamente con el entorno. Buenos días, saludó el hombre con falsa cordialidad. Soy el licenciado Márquez, represento ciertos intereses comerciales en la región. Buenos días, respondió Diego, manteniendo el rifle visible pero no amenazante. ¿En qué puedo ayudarlo? Buscamos a una mujer. Joven, podría estar herida o desorientada. Es familiar de un cliente nuestro y está preocupado por su bienestar. Por aquí solo pasan vaqueros y coyotes, licenciado. No he visto ninguna mujer. Márquez sonrió, una expresión sin calidez. ¿Está seguro? Sería una lástima que su memoria fallara. Mis clientes pueden ser muy persuasivos cuando quieren información. Mi memoria está perfecta, Diego mantuvo la voz calmada. Y también mi puntería, por si le interesa saberlo. Uno de los hombres dio un paso adelante, pero Márquez lo detuvo con un gesto. No hay necesidad de hostilidades. Solo queremos ayudar a esta pobre mujer. Está enferma, ¿sabe? Mentalmente inestable. Hace acusaciones terribles contra personas respetables. Si aparece por aquí alguna loca, le avisaré, dijo Diego secamente. Márquez lo estudió por un largo momento. Hágalo. ¿Y señor? Morales. Diego Morales.
Señor Morales, un consejo de amigo, no se meta en asuntos que no le conciernen. El desierto es peligroso. Pueden pasar accidentes. El desierto y yo nos conocemos bien, licenciado. Sé cuidarme. Después de otra larga mirada, Márquez hizo señas a sus hombres. Las camionetas se alejaron, pero Diego sabía que no sería la última vez que los vería. Esperó 10 minutos antes de dar la señal de que era seguro salir. Isadora emergió del sótano pálida pero decidida. Tengo que irme, dijo inmediatamente. No puedo ponerte en peligro. ¿A dónde irás? ¿Descalza y medio muerta al desierto? Diego negó con la cabeza. No, señorita. Ya estoy metido en esto. No entiendes. Los Salazar no perdonan. Matarán a cualquiera que me ayude. Entonces tendremos que ser más listos que ellos. Diego se volvió hacia doña Carmen. ¿Puede quedarse con ella unos días? Su casa está más escondida. La anciana asintió. Claro. ¿Pero qué planeas hacer? Diego miró a Isadora. Esas pruebas que tienes, ¿a quién se supone que debías entregárselas? Al fiscal federal Elizondo, en Chihuahua. Es el único que mi padre confiaba que era incorruptible. Entonces eso es lo que haremos. Pero primero necesitas recuperarte completamente. Y necesitamos un plan mejor que simplemente aparecer en su oficina. ¿Por qué? Isadora lo miró con ojos que mezclaban esperanza y desconfianza. ¿Por qué arriesgas todo por una extraña? Diego fue hacia la ventana, mirando el desierto que había sido su hogar y su refugio por tantos años. Porque hace 5 años, mientras mi esposa moría, juré que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer una diferencia real, la tomaría. Los Salazar han envenenado esta tierra por demasiado tiempo. Si tienes la forma de detenerlos. No es solo altruismo, observó Isadora astutamente. No, admitió Diego. También es egoísmo. Estoy cansado de vivir solo con mis fantasmas. Tal vez salvándote a ti, puedo salvar algo en mí también. Un silencio cargado llenó la habitación. Finalmente, Isadora extendió la mano. Entonces somos aliados. Diego estrechó su mano, notando la fuerza en su agarre a pesar de su condición. Somos aliados. Mientras doña Carmen preparaba a Isadora para el traslado a su casa, Diego comenzó a planear. Los Salazar tenían dinero, hombres y conexiones. Pero él tenía algo que ellos no, conocimiento del desierto y la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. La mujer que había rescatado de las arenas no era solo una víctima. Era una guerrera con una misión. Y él se aseguraría de que viviera para completarla. 2 semanas habían pasado desde el rescate, y la casa de doña Carmen se había convertido en una fortaleza improvisada. Ubicada en un cañón oculto a 15 kilómetros del rancho de Diego, era el refugio perfecto. Isadora había recuperado fuerzas, sus pies sanaban lentamente y las quemaduras del sol habían dado paso a una piel nueva. Ya estás lista, declaró doña Carmen esa mañana mientras revisaba los vendajes. Al menos físicamente. Isadora flexionó los pies con cuidado. El dolor era manejable ahora. Necesito moverme. Cada día que paso aquí es un día más que los Salazar tienen para encontrarme. Diego llegó al mediodía, como había hecho cada día, trayendo provisiones y noticias del exterior. Su expresión era sombría. Roberto apareció muerto esta mañana, anunció sin preámbulos. Lo encontraron en su coche en una barranca. Aparente accidente. Isadora cerró los ojos. A pesar de la traición, Roberto era su sangre. Los Salazar se dieron cuenta de que la USB era falsa. Eso significa que saben que las verdaderas pruebas siguen ahí afuera. Diego se sentó frente a ella. Van a intensificar la búsqueda. También significa que no tienen idea de que estoy viva, Isadora razonó. Si lo supieran, no habrían matado a Roberto. Lo habrían torturado para obtener información. Doña Carmen sirvió café fuerte mientras procesaban las implicaciones. ¿Cuál es el plan entonces? Diego sacó un mapa arrugado. He estado en contacto con un viejo amigo, Martín Cervantes. Es abogado en Chihuahua, trabajó con el fiscal Elizondo. Dice que Elizondo está dispuesto a reunirse con nosotros, pero tiene que ser cuidadoso. Los Salazar tienen ojos en todas partes. ¿Confías en este Martín?, preguntó Isadora. Le salvé la vida una vez cuando éramos jóvenes. Se perdió en el desierto durante una cacería. Si no puedo confiar en él, no puedo confiar en nadie. Isadora tocó instintivamente el lugar donde mantenía la USB,
ahora cosida dentro de un cinturón especial que doña Carmen había preparado. 2 años de trabajo de su padre, cientos de horas de grabaciones, miles de documentos. Todo en un dispositivo del tamaño de su pulgar. ¿Cuándo nos vamos? Mañana al amanecer. Pero no iremos por la carretera principal. Conozco rutas antiguas por el desierto. Más largas, pero más seguras. Necesitarás más que conocimiento del desierto, intervino doña Carmen. Los Salazar tienen halcones en cada pueblo. En cuanto la vean. Por eso vamos a cambiar su apariencia. Diego sacó una bolsa. Tinte para el cabello, ropa de vaquera, documentos falsos. Isadora Mendoza está muerta. Rosa Herrera, mi prima de Sonora, está de visita. Isadora examinó los documentos. Eran de excelente calidad. ¿Cómo? Martín tiene contactos. No preguntes más. Esa noche, mientras doña Carmen dormía, Isadora encontró a Diego en el porche, mirando las estrellas. ¿Pensando en tu esposa?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Siempre. Diego no apartó la vista del cielo. Lucía amaba las noches del desierto. Decía que aquí se podía escuchar la voz de Dios en el silencio. ¿La escuchas? A veces. Últimamente me dice que no es coincidencia que te encontrara. Isadora estudió su perfil en la luz de la luna. Era un hombre guapo de manera ruda, marcado por el sol y la pérdida, pero con una bondad fundamental que no había podido ser erosionada por la tragedia. Diego, si algo sale mal mañana. No. Él finalmente la miró. No hablamos de fracaso. Tu padre no murió para que te rindieras ahora. Mi padre murió porque fue valiente. A veces me pregunto si la valentía es solo otra forma de estupidez. Diego sonrió tristemente. Tal vez. Pero prefiero ser estúpido y valiente que cobarde y vivo. ¿Es eso lo que crees que soy? ¿Cobarde por esconderme? Creo que eres la mujer más valiente que he conocido, dijo Diego simplemente. Sobreviviste al desierto. Sobreviviste a la traición. Y sigues dispuesta a enfrentar a los monstruos que mataron a tu familia. Eso no es cobardía, Isadora. Es heroísmo. Algo pasó entre ellos en ese momento, un reconocimiento de almas afines unidas por la pérdida y el propósito. Isadora apartó la mirada primera, no lista para explorar lo que significaba. Deberíamos dormir. Mañana será un día largo. Al amanecer, una mujer diferente emergió de la casa de doña Carmen. El cabello negro de Isadora era ahora castaño rojizo, cortado más corto. Los jeans y la camisa vaquera le daban un aire ranchero creíble. Incluso su postura había cambiado, más relajada, menos urbana. Perfecta, aprobó Diego. Ahora, algunas reglas. Si nos detienen, yo hablo. Tú eres tímida, no te gusta hablar con extraños. Si preguntan, vamos a Chihuahua a vender ganado. Doña Carmen los bendijo antes de partir, susurrando oraciones de protección que se remontaban a tiempos antiguos. Cuídate, mija, le dijo a Isadora. Y cuida de este testarudo. A veces los hombres buenos necesitan que los salven de sí mismos. El viaje comenzó sin incidentes. Diego conducía una camioneta vieja pero confiable, con documentos de venta de ganado que parecían legítimos. Tomaron caminos secundarios, senderos que solo los locales conocían, rodeando los puntos de control conocidos. Fue al mediodía cuando los problemas comenzaron. Se habían detenido en un pequeño pueblo para cargar gasolina cuando Isadora vio a uno de los hombres de la última visita al rancho. Estaba apoyado contra una pared, aparentemente casual, pero sus ojos escaneaban cada vehículo. Tenemos compañía, murmuró. 3 en punto, camisa azul. Diego no giró la cabeza, usando el espejo retrovisor. Lo veo. Mantén la calma. Pagaron la gasolina y comenzaron a alejarse cuando el hombre se enderezó, sacando su teléfono. Diego aceleró suavemente, sin llamar la atención. Nos identificó, dijo Isadora. No necesariamente, pero no vamos a arriesgarnos. Diego tomó un desvío repentino, adentrándose en un camino de terracería. Conozco un atajo. El atajo resultó ser un paso traicionero entre cañones, apenas lo suficientemente ancho para la camioneta. Isadora se aferró al tablero mientras Diego navegaba con pericia de años. ¿Siempre manejas como loco? Solo cuando llevo carga valiosa, respondió él con una sonrisa tensa. Salieron del paso justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Chihuahua brillaba en la distancia, una promesa de salvación o condena. Casi llegamos, dijo Diego.
Martín nos espera en un motel en las afueras. Desde ahí coordinaremos con Elizondo. Pero cuando llegaron al motel, Martín no estaba solo. El fiscal federal Elizondo en persona los esperaba, un hombre de 60 años con ojos que habían visto demasiada corrupción. Señorita Mendoza saludó sin preámbulos. Su padre era un hombre valiente. Espero que haya heredado su coraje, porque lo que viene no será fácil. Tengo las pruebas, dijo Isadora simplemente. Las pruebas son solo el principio. Elizondo se sentó pesadamente. Los Salazar tienen jueces, políticos, policías en su nómina. Necesitamos una estrategia perfecta o todos terminaremos como su padre. ¿Qué sugiere?, preguntó Diego. Primero, verificar la autenticidad de los materiales. Luego, copias múltiples en lugares seguros. Y finalmente, una conferencia de prensa simultánea con arrestos coordinados. No podemos darles tiempo de reaccionar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isadora. Una semana. Tal vez 2. Elizondo la miró directamente. ¿Puede mantenerse oculta tanto tiempo? Isadora miró a Diego, quien asintió imperceptiblemente. Puedo. Bien. Martín coordinará todo. Mientras tanto. Elizondo se levantó. Oficialmente, nunca estuve aquí. Nunca la conocí. ¿Entendido? Después de que se fue, Martín los llevó a una casa de seguridad. Era modesta pero bien protegida, con sistemas de alarma y cámaras discretas. Aquí estarán seguros, aseguró. Mañana comenzamos a trabajar con las pruebas. Esa noche, mientras Diego verificaba las cerraduras por enésima vez, Isadora lo detuvo. Diego. ¿Qué pasa? Gracias. Por todo. No tenías que hacer esto. Él la miró largamente. Sí, tenía que hacerlo. Desde el momento en que te encontré en el desierto, nuestros destinos quedaron entrelazados. Cuando esto termine. Comenzó Isadora. Cuando esto termine, la interrumpió Diego suavemente, hablaremos de futuros. Por ahora, sobrevivamos al presente. Pero mientras se preparaban para dormir en habitaciones separadas, ambos sabían que el presente estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Los Salazar no se quedarían quietos. Y en algún lugar en la noche de Chihuahua, la cacería había comenzado. La casa de seguridad se convirtió en un centro de operaciones. Durante 3 días, Isadora trabajó con Martín y un equipo de técnicos de confianza, revisando cada archivo, cada grabación, cada documento que su padre había recopilado. Diego mantenía guardia constante, su inquietud creciendo con cada hora. Es increíble, murmuró Martín mientras revisaba una grabación donde uno de los hermanos Salazar ordenaba casualmente el asesinato de un político que se negaba a cooperar. Jorge Mendoza era un genio. Esto es suficiente para hundir un imperio. Le costó la vida, recordó Isadora amargamente. No será en vano, prometió Martín. Elizondo tiene todo preparado. Mañana al mediodía, conferencia de prensa simultánea en 5 ciudades. Los arrestos comenzarán al mismo tiempo. Esa noche, Diego encontró a Isadora en la azotea, mirando las luces de la ciudad. Nerviosa. Aterrada, admitió ella. Mañana todo cambia. Si funciona, los Salazar caen. Si no. Funcionará. Diego se paró junto a ella. Tu padre estaría orgulloso. ¿Sabes qué es lo más triste? Ni siquiera puedo visitarlo. Su tumba debe estar vigilada. Cuando esto termine, iremos juntos, prometió Diego. Le llevaremos flores y le contaremos cómo su hija completó su misión. Isadora lo miró con ojos brillantes. ¿Juntos? Si tú quieres. Diego tomó su mano. Isadora, sé que el momento es terrible, pero necesito decirte algo. Estos días contigo, me han devuelto algo que creí perdido para siempre. Diego. No estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que pase lo que pase mañana, salvarte fue lo mejor que he hecho en años. Isadora apretó su mano. Salvarnos mutuamente, corrigió. Porque yo también estaba muerta antes de conocerte. Solo que aún respiraba. Se besaron bajo las estrellas de Chihuahua, un beso que sabía a promesas y posibilidades, a finales y comienzos. El sonido de vidrios rotos los separó bruscamente. Gritos desde abajo, disparos. Los habían encontrado. Al cuarto de pánico, gritó Diego, empujando a Isadora hacia las escaleras. La casa se convirtió en un campo de batalla. Los hombres de los Salazar entraban por todas partes. Martín apareció sangrando de un brazo. Los archivos.
Tienen que salvar los archivos. Diego cubrió su retirada mientras Isadora corría hacia la computadora principal. Las copias ya estaban distribuidas, pero necesitaban el original para la conferencia de prensa. Un hombre apareció en la puerta. Isadora no dudó, disparando con el arma que Diego le había enseñado a usar. El intruso cayó, sorprendido de que la presa supiera defenderse. Por aquí. Diego había abierto una salida de emergencia que Martín había preparado. Un túnel que llevaba al edificio contiguo. Corrieron en la oscuridad, escuchando la persecución detrás. Salieron en un estacionamiento donde los esperaba uno de los hombres de Elizondo con una camioneta blindada. ¡Suban! ¡Rápido! Mientras huían por las calles de Chihuahua, Isadora se dio cuenta de que sangraba. Una bala perdida había rozado su costado. Estoy bien, mintió cuando Diego lo notó. Sigue conduciendo. Llegaron a las oficinas de la Procuraduría Federal donde Elizondo los esperaba con un equipo de agentes federales confiables. Adelantamos todo, anunció. En 30 minutos comenzamos. Tienen los archivos. Isadora sacó la USB de su cinturón. Manchada con su sangre, pero intacta. Todo está aquí. Mientras los médicos atendían sus heridas, las pantallas en la sala de operaciones comenzaron a mostrar las conferencias de prensa simultáneas. Periodistas de todo México recibían copias de las pruebas. Las redes sociales explotaban con la información. Y entonces, comenzaron los arrestos. Cámaras en vivo mostrando a los hermanos Salazar 100 desposados, sus rostros una mezcla de furia e incredulidad. Políticos, jueces, policías, uno por uno cayendo como fichas de dominó. Lo logramos, susurró Isadora, apoyándose en Diego por apoyo. Tú lo lograste, corrigió él. Martín apareció con el brazo vendado pero sonriendo. Es hermoso. El imperio Salazar se derrumba en tiempo real. Tu padre estaría. El disparo vino de ninguna parte. Uno de los agentes, comprado hasta el final, había sacado un arma. Pero su objetivo no era Isadora. Diego se interpuso por instinto, recibiendo la bala destinada a ella. Cayó pesadamente mientras otros agentes reducían al traidor. No. Isadora cayó de rodillas junto a él, presionando la herida en su pecho. Diego, no. No te atrevas a dejarme. Hey, Diego luchó por enfocar sus ojos en ella. Valió la pena. Cada segundo. No hables. Los médicos vienen. Vas a estar bien. Isadora. Su mano buscó la de ella. Prométeme que vivirás. Realmente vivirás. No solo sobrevivas. Lo prometo, pero lo haremos juntos. ¿Me escuchas? Juntos. Los paramédicos lo separaron, llevándose a Diego a cirugía de emergencia. Isadora se quedó ahí, su sangre mezclada con la de él en sus manos, mientras en las pantallas el mundo atestiguaba el fin de los hermanos Salazar. 6 horas después, un médico exhausto salió del quirófano. Está estable. La bala no tocó órganos vitales. Tuvo suerte. Isadora lloró entonces, liberando toda la tensión, el miedo y el alivio de los últimos días. 3 meses después, en el rancho Las Tres Cruces, Isadora y Diego se casaron bajo el mismo sol del desierto que casi la mata. Doña Carmen ofició la ceremonia con una mezcla de tradiciones católicas y antiguas bendiciones del desierto. El desierto intentó tomarme, dijo Isadora en sus votos. Pero tú me encontraste. Y al salvarme, me enseñaste que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir, amar, luchar por lo correcto. Prometo amarte con la misma fiereza con que el desierto ama la lluvia, completamente, desesperadamente, eternamente. Llegaste a mi vida como una tormenta de arena, respondió Diego. Perturbadora, transformadora, imposible de ignorar. Me devolviste el propósito cuando solo tenía rutina. Me diste futuro cuando solo tenía pasado. Prometo protegerte, no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte para dejarme hacerlo. Mientras se besaban como marido y mujer, el viento del desierto llevó sus promesas a través de las dunas y los cactus, a través de los lugares donde ella casi muere y él encontró, creando una nueva leyenda en la tierra árida. Los hermanos Salazar cumplían cadena perpetua. Jorge Mendoza descansaba en paz, su misión completada por su valiente hija. Y en un rancho modesto en Chihuahua, 2 almas que el destino unió en las circunstancias más adversas construían una vida juntos. Porque a veces, las mejores historias de amor nacen no en salones de baile o cafeterías, sino en los lugares más duros, donde solo los fuertes sobreviven y solo los valientes se atreven a amar.
Isadora había huido al desierto para morir. En cambio, encontró la vida. Y Diego, que había vivido como muerto por años, encontró en el rescate de una extraña su propia salvación. El desierto, cruel e implacable, había sido al final el cupido más inesperado. Y mientras el sol se ponía sobre las tres cruces, tiñendo el cielo del color de los nuevos comienzos, Isadora y Diego Morales sabían que su historia, nacida de la traición y la supervivencia, era prueba de que incluso en los lugares más áridos, el amor encuentra la manera de florecer. Dicen en San Isidro del Valle que a veces, en las noches más oscuras, se puede ver a un vaquero solitario cabalgando por las dunas, buscando almas perdidas para guiarlas a casa. Dicen que es el espíritu del desierto, protegiendo a los inocentes. Pero Isadora sabe la verdad. No es un espíritu. Es un hombre de carne y hueso, con cicatrices que cuentan historias de valentía y un corazón lo suficientemente grande para amar a una mujer rota y ayudarla a reconstruirse. Y cada noche, cuando las estrellas brillan sobre Chihuahua, ella agradece al desierto que intentó matarla. Porque sin esa prueba de fuego, nunca habría encontrado al hombre que la salvó en más formas de las que las palabras pueden expresar. La justicia de su padre había sido servida. Pero la verdadera victoria fue el amor forjado en la adversidad, probado en el peligro y sellado con sangre y promesas bajo el sol implacable del desierto mexicano.